Ex millonarios de Reddit, ¿qué te hizo perder todo tu dinero? Mi papá es un ex millonario, es un mago para iniciar negocios exitosos. Su problema es que no puede dejarlos ir. Es el jefe y propietario que nunca contrata a un gerente porque simplemente no confía en nadie más para que lo dirija. Derribó 3 empresas de $1 millón porque él no pudo seguir el ritmo de su propio éxito por negarse a contratar personas para que lo hicieran por él. Si puedo preguntar, ¿qué tipo de negocios inició tu papá? ¿Cómo empezó su primer negocio? Sé que esas son preguntas personales, pero me gustaría aprender de personas exitosas. Comenzó con una pizzería, lo expandió a unas 3 ubicaciones más, antes de que las deudas lo inundaran y tuviera que venderlas para cubrir sus deudas, etc. Desde allí, fue dueño de algunas propiedades de alquiler. Despegaron, pero a medida que se expandió, no pudo mantenerse al día con el mantenimiento, ya que estaba tratando de hacer la mayor parte de la gestión él solo. Los edificios se deterioraron, y finalmente, tuvo que venderlos porque no podía pagar las reparaciones necesarias. A partir de ahí, comenzó posiblemente su negocio más exitoso, una escuela de manejo. Llegó a expandirlo hasta 5 ubicaciones hasta el día de hoy. Básicamente, a cualquier persona en el estado mayor de 40 años se le enseñó a conducir por él o en una de sus escuelas. Contrató a mi mamá para que lo ayudara a administrar las cosas, porque sus libros contables eran un desastre. Ella era su secretaria. Tuvieron una aventura, aquí es donde entro yo, y se casaron. Cuando mis padres rompieron, mi mamá dejó el negocio y mi papá nunca contrató a nadie para ocupar su lugar. En ese punto era un millonario, pero tras unos 5 años de no haber podido gestionar sus negocios correctamente, tuvo que vender su negocio una vez más solo para cubrir sus pérdidas. Terminó siendo contratado en una empresa local como gerente y trabajó allí hasta que se jubiló. Tengo un pariente que se hizo millonario por su cuenta muchas veces. Era la persona más trabajadora que he conocido. Tan pronto como se graduó de la escuela secundaria, obtuvo una licencia de bienes raíces y se convirtió en un exitoso corredor de bienes raíces. En 30 años, abrió una exitosa empresa de construcción, una tienda que vendía gabinetes de bocina y poseía más de 20 propiedades en alquiler. Ya era millonario en ese punto, pero no fue suficiente para él y comenzó a alquilar sus propiedades a personas que le pagarían más por cultivar marihuana. Su empresa de granito se utilizó para enviar la marihuana a través de las fronteras estatales y eventualmente lo atraparon. Ahora está en la cárcel con un mínimo de 10 años. El gobierno se encuentra realizando juicios para quitarle sus alquileres y dinero. Mi papá, él hizo algunas inversiones en la bolsa muy astutas después de jubilarse. Eran acciones en una refinería de petróleo en un momento en que Estados Unidos tenía una escasez real de ellas. Mi papá había investigado mucho sobre esto y estudió la situación muy cuidadosamente. Se hizo rico ganando una suma de unos $2 millones. Esto le podría haber servido de por vida. Mi papá ya era un tipo muy inteligente. Tiene un doctorado en matemáticas y fue un profesional grande muy respetado desde la década del 1960. Sin embargo, quiso llevar esto al siguiente nivel. Compró muchas más acciones en la misma empresa. Yo le sugerí que se diversificara, que pusiera un montón de dinero en algo más parecido a una anualidad u otra inversión conservadora que le daría muchos ingresos por el resto de su vida, en vez de probar en ganar mucho dinero en corto plazo. Le dije que, si me hacía caso, siempre sería rico. Bueno, ahora está bastante lejos de eso. No le he vuelto a hablar del tema desde que lo perdió todo. Hice lo que pude en ese momento para salvarlo de sí mismo. Pero, ¿quién era yo? Yo era el hijo inexperto de la vida que todavía tiene mucho que aprender de su padre. Me duele ver lo cegado que estaba con su decisión. Hizo muchas cosas bien en la vida. Se merecía algo mejor, pero la justicia no existe en la bolsa de valores. Mi abuela era millonaria. Mis abuelos tenían un negocio de abrigos de piel de lujo y ganaban un montón de dinero. Cuando mi abuela y su hermano, mi tío abuelo, se mudaron de la casa de sus padres, les dieron una cantidad considerable de dinero. No millones, pero sí cientos de miles de dólares para financiar su edad adulta. Mi tío abuelo era inteligente, así que terminó abriendo 2 negocios con ese dinero, una estación de servicio y un lote de autos usados. Hizo bastante dinero dirigiendo estos 2 negocios. Hablaremos de él más tarde en la historia. Por otro lado, mi abuela tomó el dinero que le habían dado y gastó mucho en ropa elegante, vacaciones, etc. Luego se casó con mi abuelo y tuvo 3 hijos, y luego él terminó engañándola y se llevó un montón de su dinero restante en el divorcio. Mientras tanto, mi tío abuelo seguía soltero y concentrado en seguir impulsando sus emprendimientos comerciales, abriendo un negocio de teléfonos públicos, recorridos en helicóptero y todo tipo de cosas más. Estaba ganando muchísimo dinero. Algún tiempo después, mis bisabuelos murieron con meses de diferencia.
herencia. Luego dividieron su herencia de dos maneras, un tercio para mi tío abuelo y 2 tercios para mi abuela. El argumento detrás de esta división era que mi tío abuelo era un soltero adinerado sin hijos, mientras que mi abuela estaba luchando por arreglárselas con un trabajo de secretaria mientras criaba a 3 hijos solas. Esto enfureció bastante a mi tío abuelo, ya que sabía que su hermana, mi abuela, no era una persona que se mereciese 2 tercios por su terrible irresponsabilidad con el dinero. Estaba enojado porque la herencia no había sido repartida en 50-50, pero de todos modos, no era un tema que tocaba demasiado con mi abuela. Entonces, ¿qué crees que hizo mi abuela con su enorme ganancia de dinero? ¿Abrió un negocio? No. ¿Lo invirtió? No. ¿Hizo absolutamente algo productivo? Por supuesto que no. Lo primero que hizo fue comprar una casa grande en un vecindario rico. No, espera, en realidad, eso fue lo segundo que hizo. Lo primero que hizo fue dejar su trabajo. Luego compró un auto muy lujoso. Luego compró ropa de lujo para sus 3 hijos, mi mamá, mi tía y mi tío. Luego contrató a una empleada doméstica a tiempo completo. Luego se tomó vacaciones alrededor del mundo. Vacaciones de lujo, comidas gourmet todos los días. Todos los accesorios de diamante y oro que se le antojase tener, lo que sea, se lo compró. Por lo tanto, no debería sorprendernos que se quemara toda la herencia en menos de un año. 2 tercios del dinero por el que sus padres habían trabajado toda su vida, más dinero del que nadie debería poder gastar razonablemente en toda su vida, lo gastó en menos de 12 meses. ¿Qué crees que hizo cuando se le acabó el dinero? ¿Trabajar como secretaria otra vez? No, siguió gastando más, endeudándose mucho más. Se endeudó tanto que perdieron la casa, perdieron el auto de lujo e incluso tuvieron que vender toda su ropa elegante, juguetes y accesorios solo para pagar la enorme deuda que habían estado generando. Luego vino a la oficina de mi tío abuelo y le pidió dinero. Le contó que había gastado todo en menos de un año y unos segundos después, la seguridad la sacó a rastras y le dijeron que mi tío abuelo nunca volvería a hablar con ella. Y así fue, nunca lo hizo. Imagínate mi sorpresa cuando me enteré de esto, al haber crecido en lo que era básicamente lo más bajo de la pobreza extrema, cuando mi familia de hace 3 generaciones eran asquerosamente ricos. Por aquello que hizo mi abuela, mi tío abuelo cortó todo contacto con mi familia durante décadas. No fue hasta que fui adolescente que lo conocí. Creo que más adelante en su vida, mi tío abuelo se sintió mal por castigar al resto de la familia, cuando toda la culpa la tenía mi abuela, así que comenzó a hablar con nosotros de vez en cuando, pero sabíamos que nunca debíamos pedirle nada, a pesar de que estábamos luchando para sobrevivir. Cuando mi abuela estaba en su lecho de muerte, nos suplicó para que convenciéramos a mi tío abuelo para ir a verla al hospital, y así disculparse con él antes de morir. Cuando le dijeron sobre esto a mi tío abuelo, su respuesta básicamente fue, que se vaya al infierno. No me interesa, que se vaya al infierno. No me interesa, que se vaya al infierno. Y luego, en un giro casi irónico, se casó con una chica que obviamente solo quería dinero. Tenía 30 años menos que él, y ella ya se había casado con otros 2 viejos ricos muertos. Luego, cuando él murió, ella se quedó con todo, desconectó su línea telefónica y desapareció de la faz de la tierra como una ladrona. La familia real de mi tío abuelo no obtuvo ni $1.